Negroni, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar saludando porque no tuve oportunidad al principio del programa, así que buenas noches, compañera. Buenas noches acá a la banda que estuvo haciendo un acústico espectacular, se súper disfrutó. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito del porqué de la cárcel y para eso vamos a hacer un breve recorrido histórico, así que voy a intentar no ser tan pesada con la información que traje esta noche. Para hablar de la cárcel tal cual como la conocemos hoy, primero tenemos que ubicarnos en la historia económica, política y social. Segundo, tenemos que buscar el origen del delito y solo así vamos a poder aproximarnos al por qué y al para qué sirven las cárceles hoy, ¿sí? También va a servir este breve recorrido para comprender por qué se le adjudica a las agencias la criminalización selectiva y por qué unos van a parar a este depósito con barrotes y otros corren con una suerte distinta aun cuando estén dadas las mismas condiciones. En la Edad Moderna comenzó la transición del modo de producción feudal al capitalista, lo que implicó una gran transformación del orden social. En el terreno de la economía se produjeron algunos cambios que más que nada tienen que ver el pasaje de la producción agraria al modo de producción mercantil. Los reinos tal como se conocían dejaron de ser reinos para pasar a ser estados-nación y luego la revolución industrial se realimentó este proceso de alguna manera y como resultante lo que se necesitó fue la producción de un nuevo hombre, ¿no?, funcional a este nuevo o a este emergente orden social, ¿sí? Entonces, digamos, para que esto sucediera, se tuvo que plantear un terreno que fuera propicio, ¿sí? Y entonces aparecen las instituciones. Dos instituciones que aparecen muy importantes, que cumplen un rol fundamental, son la fábrica y las escuelas. Las fábricas entendidas como causa generadora de un cambio rotundo en la forma de vivir del proletariado, originando la migración de lo que fue el campo a las ciudades, ¿no? Y las escuelas como una institución educativa, creadoras de ciudadanos que aprendieran a vivir en sociedad bajo los lineamientos establecidos en las normas, ¿no? Muy importante que aprendieran y comprendieran, internalizaran las nuevas normas de este orden social. Y en este marco, en el que muchos hombres estaban en las fábricas, las infancias en las escuelas y las mujeres en los hogares, quedaron fuera de este nuevo sistema un cúmulo de personas que tenían dificultades para adaptarse, ¿no? Los famosos inadaptados y desviados, ¿no? La criminología y el pensamiento histórico del derecho penal los suele llamar así. ¿Quiénes son estos? Levanten la mano. Los pobres, las prostitutas, los locos, los enfermos, los vagabundos, los viejos, los huérfanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que en ese momento y al día de hoy se conoce como los famosos chivos expiatorios. Entonces, ¿qué pasa? Con el correr de los años siguieron apareciendo cambios, crecen las industrias, se segmenta el trabajo, se terciariza la economía. Entonces las personas tuvieron que de algún modo adaptarse de forma forzosa a todos estos cambios y otras personas perdieron el empleo, otras pasaron a integrar grupos con dificultades para insertarse en esta sociedad y recurrieron a lo que hoy conocemos como delito, ¿no? Y recurrieron a esto por una suerte de supervivencia y necesidad. Sí, porque algo que viene a traer el capitalismo justamente y todas sus leyes es que supuestamente todos somos iguales ante el Estado, entonces de esa manera se supone que todos somos capaces de vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces el que no puede hacerlo o queda excluido del sistema, en teoría es porque quiere y por ende está cometiendo un delito que lo lleva a estar encarcelado, ¿no? Un poco viene todo en esa lógica. Aparecen varias lógicas. Aparece la lógica de que todos somos libres para elegir. Aparece la lógica también de la propiedad privada. Entonces ahí la necesidad de cuidarla, de protegerla. Y bueno, en fin, también una cuestión mercantilista en todas las esferas que uno pueda, no sé, llegar a pensar. De esta forma, a mitad del siglo XVIII, surge la cárcel como un espacio segregativo, el espacio segregativo más importante para el tratamiento de ¿qué? De las desviaciones, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Y como instrumento que al tiempo que humaniza las penas, porque en este momento, en el siglo XVIII, con todos estos cambios, lo que pasa es que se pasa del castigo físico, del castigo corporal, a la pena privativa de la libertad, al encierro, ¿sí? Y esto de alguna manera se adecúa a todos los cambios en el proceso productivo, pero incorpora elementos que son disciplinantes para la moralización de las clases subordinadas. Bueno, así las cosas a lo largo de la historia, cada estado ha reaccionado de modos diversos, ¿sí?, ante estas conductas y aplicando correctivos. Entonces,
El tema es, ¿esto es una fase moderna, este pasaje del castigo físico a la pena privativa de la libertad? O sea, ¿se lo puede llamar como fase moderna? Porque, digamos, antes lo que existía era el descuartizamiento, la crucifixión, la lapidación, la mutilación, exposición pública, trabajos forzosos. Pero digo, ¿cuánto de la tortura, esta, ¿no?, la más explícita que estoy dando como ejemplos, se mantiene hoy en los contextos de encierro? ¿No? Entonces, ¿es una fase moderna de alguna manera? Con todos estos movimientos y esfuerzos por la adaptación, comienza a surgir una intensa preocupación por anular el crimen, ¿no? Por medio de la utilización de la prisión, entendida como detención y ya no como castigo. En Argentina, por ejemplo, la primera cárcel fue construida en el Cabildo en el año 1608, esto es luego de la conquista y 200 años antes de la Revolución de Mayo, ¿sí? Estaba destinada básicamente a castigar la rebeldía, a castigar la organización popular y los delitos contra la propiedad privada, obviamente. Y también los casos de alienación, porque esto dio lugar a, de alguna manera, encerrar los cuerpos, ¿sí?, que no se adaptaban a nivel, digamos, cuerpo como cuerpo físico, cuerpo mental, a todo este nuevo orden social. Entonces aparecen también en este plano los manicomios, con unas lógicas muy parecidas al de la cárcel, y de alguna manera también son lógicas institucionales que son disciplinantes y que algo de todo eso, salvando las distancias, está presente en la fábrica, está presente en las escuelas y todas las instituciones de socialización. Entonces, funcionaban como reclutamiento de mano de obra esclavizada, necesaria también para batallar y construir la nación, esta cárcel del Cabildo. Obviamente había quienes podían eludir este encierro, que son más o menos las mismas personas que hoy. Son los propietarios, son las personas con poder adquisitivo, son los allegados al poder político. Por eso es importante esto que decía al principio, ¿no? ¿Por qué personas que cumplen exactamente las mismas condiciones en cuanto a tipo penal, hecho, análisis del hecho, digamos, una persona que es autora de un crimen, algunos sí van a parar este depósito con barrotes y otros no? Entonces, ¿qué pasa con esas agencias y qué pasa con esa selección previa, ¿no?, que criminaliza siempre las mismas personas desde siglo XVIII hasta la actualidad? Las cárceles fueron parte del proceso de colonización, ¿no? Acá, claro ejemplo, digamos, en este caso que les estoy contando, ¿no?, con la primera cárcel de Argentina, y se construyeron con el fin de crear una nación que sea blanca, que sea sana, que sea heterosexual, que sea higiénica y que sea normalizada, ¿sí? Todo el resto al encierro, ¿sí? Todos esos desviados, todas las personas que no pueden acatar la norma, de alguna manera hay que limpiarlo, ¿no? Por eso esto es la corriente del higienismo social. Para concluir, Belu me hace así con... Sí. Estás pero manejando un timing Sí, increíble. Sí, me quedan pocos minutos. Pero para concluir, lo que quiero es hacerles una pregunta que es a modo de reflexión y me la voy a permitir leer. Entonces vamos a cerrar así. ¿Está bien referirse a la cárcel en términos de fase moderna y en oposición al castigo corporal? ¿Cuál es el desafío que tenemos por delante con la justicia ligada al castigo, que produce prácticas punitivas y da lugar a la cultura de control y de vigilancia? ¿Qué relación tan intrínseca existirá entre los intereses de sostener un sistema de valores, una cultura hegemónica, y la selectividad que se sigue aplicando en todos estos grupos que no cumplen con la norma social? Lo dejo para que lo piensen. Así, la tiraste. O sea, a horas de ir a votar la tiraste. O sea, como para Háganse que quede. cargo. Bueno, Negrita, has tenido un timing increíble, 59 y 41 segundos. Gracias por esto. Fue un montón. Y si les interesa el tema, está la entrevista a Julia Pascolini, que la pueden buscar. Tenemos un montón de material sobre periodista cárceles. y docente en contexto de encierro. Estuvimos charlando con ella hace unos meses, en mayo, así que busquen esa entrevista que es muy interesante. Y tenemos un montón de material también de cárceles, has hablado largo y tendido en Estación Beligerante. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, son las 20.